Garmin ha presentado hoy su nuevo Fenix 8 en todas sus versiones. Lo ha hecho en UTMB, en Chamonix. Yo estoy todavía aquí y dentro de unas horas saldré hacia Chamonix para poder tener, digamos, los primeros contactos, en los primeros detalles del Fenix 8. Pero que no te preocupes, que te lo voy a ir contando todo en este vídeo. Bueno, pues lo que te voy a ir contando son la serie de cosas que tienes que ir sabiendo del nuevo Fenix 8, porque lo primero y más importante son quizás los modelos disponibles, y es que desaparece la nomenclatura EPICS, es decir, los modelos EPICS ahora se integran dentro de lo que es la propia familia Fenix 8, y luego también desaparecen las nomenclaturas de Fenix S o Fenix X, por ejemplo el 6S o el 7X, y ahora se queda todo en Fenix 8 acompañado del tamaño o la circunferencia del reloj. Así que ahora tenemos Fenix 8 AMOLED, lo que vendría a ser el EPICS en la versión EPICS 8, y luego tenemos el Fenix 8 Solar, que es la versión con pantalla transflectiva, MIPS transflectiva, lo que vendría a ser el Fenix 7 normal de toda la vida. Tamaños que están disponibles: Fenix 8 AMOLED 43 mm, 47 mm, 51 mm. Aquí el único cambio que tenemos es que el Fenix 8 AMOLED pasa de 42 mm a 43 mm, es decir, ha crecido un poquito, pero vamos, de 1 milímetro que no va a ser notable. Y luego tenemos las versiones con bisel de acero, que viene acompañado de cristal Gorilla Glass, y bisel de titanio, un poquito más ligero, que viene acompañado de cristal de zafiro. Luego más adelante veremos otras diferencias que vienen asociados con el tipo de acabado. Fenix 8 Solar no va a tener más que versiones en zafiro titanio. ¿Por qué? Pues porque al final, digamos que las tornas están cambiando. Si antes nos vendían el AMOLED como la función premium y se pagaba extra, ahora el AMOLED va a ser lo que tengamos básico en todos los modelos, incluso en la gama baja. Ya lo veréis el año que viene. Y lo que vamos a pagar aparte será la versión de pantalla transflectiva, porque eso va a estar ligado a relojes de gama alta, de gama top, por su mayor duración de batería. Y luego, además de estos dos Fenix 8, el AMOLED y el Solar, Garmin ha lanzado uno nuevo que es el Fenix C. Básicamente es una versión, digamos, más barata, que no barata, sino que será menos cara, que tendrá 47 milímetros y que solo va a estar disponible en acero y Gorilla Glass. Especificaciones para cada uno de los modelos. Tenemos Fenix 8 AMOLED, 43 milímetros, vendrá con pantalla de 1,3 pulgadas y serán 66 gramos el de acero, 60 gramos el de titanio. El de 47 milímetros y el de 51 milímetros, los dos vendrán con pantalla de 1,4 pulgadas. 70 gramos, 63 gramos en caso de acero o titanio, y luego el de 51 serán 102 gramos, 92 gramos en caso de acero o titanio Logis. Igual que pasaba con la serie Fenix 7, en la serie Fenix 8 la diferencia de memoria interna será la misma. Modelos con cristal de Gorilla Glass o los de acero serán con 16 GB de memoria interna, y los de zafiro titanio serán con 32 GB de memoria interna. Los dos equipan el sensor Garmin Elevate versión 5, la última versión del sensor de pulso óptico, y tendrán recepción de satélite de doble banda. Por su parte, Fenix 8 Solar, que solamente hay dos tamaños, desaparece el tamaño más pequeño. La verdad es que si aquí lo que buscamos es el mayor nivel de autonomía, pues no tiene sentido mantener el tamaño más pequeño. Ya lo sé, los que tenéis la muñeca pequeñita, pues igual lo echáis de menos, pero si buscamos ese plus de batería, pues evidentemente nos tenemos que ir a los tamaños más grandes, donde meter una batería un poquito más grande. Y vendrán todos con carga solar. No hay ningún modelo de pantalla transflectiva sin la carga solar. Tenemos el de 47 milímetros con pantalla de 1,3, exactamente igual que hasta ahora, que recuerda, es únicamente de titanio, 80 gramos. Y el de 51 milímetros con pantalla de 1,4, 95 gramos. Aquí las pantallas son exactamente las mismas que teníamos en los modelos anteriores. En este caso son versiones de titanio, por lo cual tienen 32 GB y tienen también sensor, el último, el Elevate 5, y recepción de satélite de doble banda. Y por último el Fenix C, que es de 47 milímetros con pantalla de 1,3 pulgadas, no de 1,4 pulgadas como los Fenix 8, y la pantalla es AMOLED, que se me ha olvidado decírtelo. Pesa 76 gramos y solamente hay 16 GB. ¿Por qué? Pues porque es bisel de acero. No es que tenga una cosa que ver con la otra, sino es como lo, digamos, clasifica Garmin. Tenemos el sensor de pulso antiguo, el Elevate V4. Solo tiene multibanda. Increíble que a estas alturas lancen relojes de gama alta, porque sí, el Fenix es gama alta, sin recepción de satélite doble banda.
Y en este caso no tenemos linterna LED, que sí que lo tenemos en todos los Fenix 8, ya sean con pantalla AMOLED o con pantalla transferenctiva o carga solar. Vayamos con las novedades específicas de hardware. Para empezar, gracias a un nuevo altímetro barométrico, ahora tenemos perfiles de buceo dedicados para buceo. Podemos hacer registro de profundidad hasta 40 metros, que es lo suficiente para buceo recreativo, que es la profundidad que permite el buceo recreativo. Más de 40 metros ya es necesario otro tipo de titulación, otro tipo de requisitos, y la verdad es que la inmensa mayoría vais a quedaros en esos 40 metros o menos. Garmin ya tenía modelos que soportaban buceo, por ejemplo el Descent MK3i, que ese modelo tenía tecnología de comunicación subway que podía, digamos, comunicarse entre otros dispositivos para envío de mensajes, o podíamos monitorizar la presión de tanque. Eso no está presente en el Fenix 8 en ninguna de las versiones. Así que en ese sentido, pues es un ordenador de buceo un poquito más sencillo que ese, y a lo mejor pues está orientado más que como el ordenador de buceo principal, pues este Fenix 8 sería como ese dispositivo alternativo que todas las marcas recomiendan, porque siempre te recomiendan que a la hora de bucear, pues si ves tu ordenador de buceo, el que usas principalmente, y luego uno de emergencia, porque tú imagínate que el ordenador principal, si solo llevas ese, se rompe. ¿Perfiles que soporta? Pues los principales son de apnea, es decir, buceo normal y corriente. También tenemos snorkel, pero ese no es uno de profundidad específico. Y luego de gas único con botellas de gas. Tenemos seguimiento de inmersiones, es decir, cuando comienzas la inmersión, el reloj empezará a contar los metros que desciendes, y luego también tendrás registros de puntos de GPS de entrada y de salida. Tenemos seguimiento de profundidad, recuerda, hasta esos 40 metros, a partir de, si no recuerdo mal, decía Garmin, a partir de los 35 metros empezará ya a alertarte de dónde vas, Mari Carmen, que te estás perdiendo, y si pasas de 40 metros, pues ya vendrán los mensajes de emergencia. Hay evidentemente pues temporizadores de buceo, de cuánto tiempo llevas metido debajo del agua, hay alerta de descompresión, que en este caso es solo por vibración, no tienen alertas sonoras debajo del agua. Lleva el cómputo de tiempo de inmersión, tiempo hasta la superficie, y luego también tenemos añadidos widgets específicos, por ejemplo, de tiempo sin volar, tiempo recomendable que debes dejar pasar hasta que cojas un vuelo por aquello de la variación de la presión atmosférica y demás, tiempo desde la última inmersión, etc. Asociado a estas nuevas funciones de buceo, Garmin ha incluido unos nuevos botones. Son diferentes al resto de los botones de Garmin, porque ahora son botones inductivos herméticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un botón inductivo que no requiere presión interna física, es decir, nosotros habitualmente tenemos un botón en la parte de fuera que presiona un botón que está en la parte interna y luego tiene un sello para impedir que entre el agua. Pues evidentemente si ahora tenemos un reloj que a lo mejor va a estar más expuesto a altas presiones, pero un botón inductivo lo que hace es que en lugar de tener el botón con presión física interna, pues la caja está totalmente sellada, y al acercar el botón exterior, lo que es el botón que nosotros pulsamos, a un sensor interno, se activaría el botón. Es decir, no hay contacto entre el botón externo y el botón interno, sino lo que hace es como si uniésemos dos imanes. Entonces detecta esa unión, por lo tanto, pues lo que tienes que saber es que el tacto es diferente al típico de Garmin, y a lo mejor con esto también podemos solucionar esos botones típicos que se quedaban atascados con la suciedad. Eso lo dirá el tiempo. Tenemos micrófono y altavoz que viene, digamos, heredado de los Venue 2 Plus, de los Venue 3, que nos permite, por ejemplo, realizar y recibir llamadas directamente desde el reloj. Pero ojo, el reloj no tiene conexión LTE, sino que actúa como manos libres del teléfono. Por lo tanto, tenemos que estar conectados a nuestro teléfono móvil, y nosotros podremos iniciar o recibir una llamada cuando nos llamen por teléfono y hablar directamente desde el reloj sin tener que sacar, por ejemplo, el teléfono de una mochila, del bolsillo, lo que sea. ¿Cómo suena eso? Pues evidentemente tiene sus limitaciones. El altavoz es muy pequeñito, el micrófono pues deberías de ponerte la muñeca cerca de la boca para que te escuchen bien, y bueno, digamos que tiene sus limitaciones lógicas. No esperes mantener una conversación fluida en un sitio con ruido, ni a lo mejor esperes que estás montando en bicicleta a 35 km por hora y que con quien estás hablando te escuche. Este micrófono y altavoz también permite el asistente de voz de tu teléfono móvil, es decir, nosotros podremos hablar con Siri, con Google, con quien sea que tengas en tu teléfono para ejecutar los comandos vocales del teléfono. Es decir, por ejemplo, puedes pedirle a Siri que te abra la puerta si es que la tienes domotizada, que inicie un contador en el teléfono,
etcétera. Pero es que adicionalmente tenemos un asistente de voz en el propio reloj, que esto es nuevo, que no lo teníamos presente en el Venue 3 y que nos permite ejecutar ciertos comandos de voz que ahora el reloj entenderá. Si mantienes presionado el botón superior derecho, porque eso sí, no tenemos ningún comando vocal que digamos como oye Google o oye Siri, no tenemos nada que diga oye Garmin, entonces tenemos que dejar pulsado el botón principal para iniciar la escucha del comando vocal. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos iniciar el modo deporte, puedes decirle iniciar perfil de carrera o iniciar una cuenta atrás, o por ejemplo, si estás realizando una navegación. Y aquí sí que lo puedo encontrar útil, por ejemplo, pues guardar un punto de interés. Llegas a un punto y en lugar de tener que entrar en el menú, buscar la opción de guardar el punto de interés, pues simplemente mantienes presionado el botón, le dices guardar punto de interés y te quedará guardado ese punto de interés para lo que sea. Otra función que tenemos con el altavoz es reproducir música. Lo mismo que te he dicho antes con las llamadas. Calidad limitada, si lo quieres simplemente de acompañamiento de fondo, pues bien. Y nos permitirá también escuchar las alertas de vuelta. Por ejemplo, si recorremos pues, la típica alerta de vuelta, hemos recorrido 1 kilómetro, pues te dirá recorrido el kilómetro 8 y lo has hecho en 4:30. Pues lo puedes escuchar por voz en lugar de tener que pintar la pantalla. Y esto lo digo porque hay mucha gente que tiene problemas de vista y que esto sí que lo va a aprovechar bastante. Y otra novedad que se incluye son grabación de notas de voz, que tampoco lo habíamos tenido presentes en el Venue 3. Al grabar las notas de voz, pues tú imagínate que en cualquier momento del día se te ocurre algo que quieres dejar anotado y no tienes dónde, pues puedes grabar una nota de voz que se quedará grabada en el reloj. Está todavía un poquito, digamos, a medio camino, porque se queda grabado en el reloj, pero no hay forma de ni escucharlo en Garmin Connect, ni exportarlo del reloj a otro sitio, simplemente pues quedará grabado en el reloj y escucharlo dentro del reloj. No podrás, digamos, ni compartirlo, ni tenerlo a mano en otro lado, ni guardarlo en otro lado. Quizá es una cosa que venga más adelante en Garmin Connect. Hay cambios en el panel solar y, por tanto, también cambios en la duración de la batería, que luego también más adelante te voy a hablar. Antiguamente, digamos que en las versiones con carga solar teníamos 2 paneles solares. Por un lado está el cristal Power Glass, que es el cristal completo del reloj, todo lo que está pues encima de la propia pantalla del reloj, y luego el círculo que veíamos alrededor de la pantalla que tenía un tono rojizo y digamos que con plena incidencia del sol, tú podías ver perfectamente en el lateral o cerca del bisel ese campo de carga solar que era como pues las calculadoras casi de toda la vida. Pues bien, Garmin ha cambiado el círculo exterior por otro que es ahora mucho más potente a la hora de capturar la energía solar. Y con esto ya no necesita la capa Power Glass que utilizaba hasta ahora. Así que tenemos más potencia de carga con la carga solar y mejora la visibilidad de la pantalla porque ya no tenemos esa capa que se colocaba encima de la pantalla, con lo cual se recupera un poquito el contraste que perdía las versiones de carga solar. Garmin Share lo que nos permite es compartir con otros dispositivos compatibles algunos archivos que por ejemplo pueden ser pues, trayectos, sesiones de entrenamiento o puntos de interés. Es decir, si tú llegabas, por ejemplo, quedabas con unos amigos, domingo por la mañana, y tú llevabas una ruta que habías creado, un trayecto que habías creado, y que no habías compartido previamente ni por Strava ni por ninguna otra manera con tus amigos, con lo cual pues todos tienen que seguirte a ti y nadie se puede descolgar. Pues con esta función podrás compartir en esos dispositivos compatibles, por ejemplo, ese trayecto. Es una forma como de airdrop de Apple. Dispositivos compatibles, pues ahora mismo tenemos exclusivamente el Garmin Edge 1050. Ese es el único que tiene Garmin Share, digamos, de forma oficial. Pero ya ha aparecido en las betas de los Garmin Edge 540, 840 y 1040. Esos ya lo tienen presente en la beta, con lo cual en la versión final lo van a tener. Y luego también está en la beta de los mayoría de los Forerunner actuales, es decir, 165, 255, 265, 955 y 965. Y como te decía, pues tenemos la autonomía que va un poquito asociado a la carga solar que te comentaba anteriormente. Y para eso tengo esta chuleta que te he preparado y que te la voy a poner en pantalla para, digamos, llamarte la atención sobre algunos datos. Puedes ver que te he puesto en el color lateral los que serían equivalentes, por ejemplo, la gama Fenix 8 AMOLED, pues que sería la equivalente a lo que tendríamos que comparar con Garmin X Pro, y luego los Garmin Fenix 8 Solar, que serían los que deberíamos de comparar con los Fenix 7 Pro. Así que podemos ver que en general la batería o la autonomía aumenta, porque por ejemplo, Fenix 8 AMOLED de 43 milímetros, pues tendríamos en solo GPS 28 horas o
22 con pantalla siempre encendida. Es ese entre paréntesis que te aparece, que no te lo he detallado, que en el caso de los AMOLED lo que aparece entre paréntesis es con pantalla siempre encendida, y en el caso de los solar lo que aparece entre paréntesis con la ayuda de la carga solar, que ya sabes que luego siempre depende, que podemos tener o más o menos. Si pasas mucho tiempo bajo el sol, normalmente va a ser incluso más de lo que indica Garmin oficialmente. Fenix 8 AMOLED 43 milímetros, en solo GPS tenemos 22 horas o 22. En el Epix Pro de 42 milímetros teníamos esas mismas 28 horas y 20 horas solo de GPS con la pantalla siempre encendida. O sea que ahí hemos bajado un poquito. Pero es que si nos vamos a la multibanda, en ese mismo modelo pasaríamos de 21 o 16 a 13 y 10, con lo cual podemos ver que hay una mucha mejor, mejora de autonomía o implementación del procesador, del sistema operativo, etcétera. Pero bueno, en general te dejo que lo veas tú todo en la propia, tabla de comparativa de autonomía, porque es donde vas a poder comparar mejor entre modelo antiguo o el que en teoría sustituye con respecto al modelo nuevo. Otra cosa nueva, pues tenemos una nueva interfaz de usuario, que en general hay bastantes cosas que han cambiado, sobre todo si vienes de un Fenix 7, menos si vienes de un Forerunner 965. Digamos que la nueva interfaz de usuario es una mezcla entre la del Forerunner 965 y la del Venue 3, es decir, cogemos algunas cosas de uno, cogemos algunas cosas de otro y lo integramos. Esta interfaz de usuario nueva no va a venir a modelos anteriores, no la vamos a ver ni en los Fenix 7, no la vamos a ver en los 965, porque no es solo cambio de tipografía o de imágenes, sino que es un cambio de estructura. Por ejemplo, a la hora de abrir nuestros deportes favoritos, pues vamos a encontrar los favoritos en la parte de arriba, los otros en la parte de abajo, o si entramos dentro de un perfil de deporte, vamos a tener una especie de menú del perfil de deporte en la parte inferior y no entrando a lo que sería apretando el botón de menú. Digamos que es un poquito más avanzado o más complicado, en la que hay algunas cosas que mejoran y otras cosas que a lo mejor preferiríamos lo que estaba antes. Hay cambios en las rutas generadas. Si recuerdas, las rutas generadas son las que nos da el reloj cuando nosotros pedimos, por ejemplo, pues que nos dé una ruta para correr durante 15 kilómetros. Cuando nosotros hacíamos eso, pues nos daba 3 opciones de rutas de 15 kilómetros, más o menos aproximadamente, no iban a ser exactos, haciendo uso de los mapas de calor, es decir, aquellos sitios por donde pasa la gente. Te calculaba esas rutas y te decía, pues venga, aquí tienes esta ruta, y de la ruta no te podía salir. La diferencia es que ahora, si en algún momento esa ruta ha cambiado, porque oye, puede pasar que, por ejemplo, donde antes había un camino, pues ahora haya una cerca y ya no podemos pasar y tenemos que coger una bifurcación. Oye, o simplemente tienes ganas de explorar y tienes la ruta marcada por un sitio, pero llegas a otro camino donde al final pues ves un lago y dices, pues voy a ir al lago porque me apetece darme un chapuzón o ver patos. Pues el reloj lo que va a hacer es un recálculo de ruta dinámico, es decir, nos va a proponer seguir una ruta distinta, pero va a seguir siendo de esos 15 kilómetros. Eso quiere decir que la ruta puede ser, como lo de antes, salvando el problema de la cerca, o que la cambiará totalmente para ajustarse a las nuevas normas. Todo dependerá de cuántos caminos haya en la zona en la que te encuentres. Y llegamos a las partes negativas. Por ejemplo, pues no tenemos conectividad LTE. Por motivos que nadie conoce, Garmin mantiene el LTE en sus productos, en algunos de sus productos, pero no llega al que quizá más lógica tendría. Al menos utilizando el LTE en cuanto a seguridad se refiere, es decir, poder estar corriendo y si tenemos un accidente y no llevamos el teléfono con nosotros, o por lo que sea se queda inservible después de la caída, que el reloj se comunique directamente para enviar ese mensaje de emergencia, que al final es lo que más nos importa de la función del LTE que tiene Garmin. Que no es que sacaran, por ejemplo, el LTE con el 945 LTE y decidieran no continuar porque o no le salían los números o no funcionaba. Es que hace no tanto tiempo que Garmin lanzó el Garmin Bounce, que es un reloj para niños, que sí que tiene las funciones LTE, pues prácticamente como tiene el 945, que cuesta 180 euros y que ahí está presente. Sin embargo, el Fenix 8 no lo trae, que a lo mejor podemos entender que el Fenix 8 AMOLED no lo traiga porque ya sería tirar demasiado de esa batería y podría bajar drásticamente la autonomía. Podemos entenderlo. Pero a lo mejor el Fenix 8 Solar sí sería el reloj perfecto para implementarlo, porque hemos dicho que aumenta la autonomía, aumenta la capacidad de carga del panel solar, con lo cual sería perfecto para meterle esa conectividad LTE y poder, digamos, utilizar ese reloj premium para aquellos que de verdad quieren un reloj de aventura y asociarlo además a esas posibilidades de comunicación. Hay que hablar de precios. Fenix 8 AMOLED. Partimos de 999 euros en 43 y 47 milímetros para la versión de acero y Gorilla Glass. Es decir, eso es la base de Fenix 8. De ahí para arriba.
Si nos queremos ir a la versión de titanio en esas dos medidas, pues serían 100 euros más, 1.099 euros. Y si en vez de los 43 o 47 queremos el de 51 milímetros, pues el acero parte de 1.099 y si lo quieres con titanio, 1.199. Estos precios son 150 euros más que el Epix Pro equivalente en cualquiera de sus tamaños. Es decir, nosotros hasta ahora teníamos los Epix Pro, todos ellos valían 150 euros menos. Por su parte, el Fenix 8 Solar es el mismo precio que el AMOLED de titanio y zafiro. Es decir, en este caso no tenemos versión barata de acero, por tanto no hay cobro extra por, digamos, o por un lado la carga solar o por otro lado la pantalla AMOLED. Los dos cuestan lo mismo. Y de nuevo son 150 euros más caros que el Fenix 7 Pro equivalente o incluso 250 euros más que el Fenix 7X Pro al que sustituye. Es decir, el de 47 milímetros se queda en 1.099 euros, mientras que el de 51 milímetros sube hasta 1.199 euros. Y luego por último tenemos el Fenix E, que como te decía, es la versión barata, 799 euros, es decir, básicamente es el Fenix menos caro, que supone ser 50 euros más que el Epix estándar. 50 euros si tenemos en cuenta el PVP. Y el PVP ya no es el precio vigente, ahora mismo ha bajado muchísimo más que eso. Es decir, la diferencia con respecto al Epix equivalente, que sería el Epix estándar de la versión anterior, es mucho más. Bueno, pues tras la presentación tuve oportunidad el día siguiente de hacer una videollamada con los jefes de producto de la gama Fenix y hacer unas preguntas que yo creo que eran la parte más interesante de la presentación, pues poder preguntar a los encargados pues todas esas dudas que me habían quedado después de la presentación. Con respecto a los gigas, lo primero, todas las versiones menos el Fenix E, que sí que son 16 gigas, todos los demás son 32 gigas, independientemente de que sean acero o titanio. Después tenemos otra cosa que se ha anunciado, los entrenamientos específicos para cada uno de los deportes. ¿Qué significa? Hasta ahora teníamos sesiones de entrenamiento de fuerza en las que tú pues hacías el deporte indicado, le añadías cosas o las recomendadas. Ahora Garmin lo que tiene son sesiones de entrenamiento específicas. Por ejemplo, si eres trail runner, pues podrás tener sesiones de entrenamiento de trail. Si eres triatleta, pues vas a tener sesiones de entrenamiento de fuerza destinadas al triatlón, es decir, sesiones de entrenamiento específicas por deporte. Con respecto a las nuevas funciones de submarinismo, la pregunta que tenía es si estas nuevas funciones podían entorpecer, digamos, de alguna manera el lanzamiento de nuevas versiones, porque evidentemente cuando estamos hablando de submarinismo, ahí la seguridad es máxima, aquí no podemos tener errores de firmware, que se nos cuelgue el reloj, se bloquee, se apague o similares, así que la duda que tengo es si eso va a afectar de alguna manera al firmware que se vaya lanzando para el Fenix 8. La respuesta que me dieron es que, por ejemplo, no va a haber versiones beta que tengan la parte de diving o de submarinismo incluida en el reloj. Así que tú te puedes apuntar en las versiones beta, el reloj se irá actualizando con las betas que tengan todas las funciones nuevas de carrera que vayan lanzando, pero esas versiones beta no van a tener funciones específicas de submarinismo. Para eso tendrás que ir a la versión final y quizás esas versiones finales sí se demoren un poquito más con respecto a lo que podrían demorarse las gamas anteriores de Fenix, cuando no tenían que tener en cuenta pues ese tema de submarinismo. A la pregunta de por qué no hay versión de 43 milímetros solar, la respuesta es que, en primer lugar, pues porque digamos que la autonomía que va a ganar el reloj gracias a la carga solar no es tan elevada como en los otros modelos. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es también tamaño. Según me indicaron, pues a la hora de poner la carga solar, evidentemente, pues todo va en distintas capas, placa, pantalla, táctil, de carga solar, etcétera, la lente, con lo cual en las pruebas que habían estado haciendo en la versión de 43 milímetros se quedaba un grosor demasiado elevado para lo que ellos buscaban. Entonces, según me han dicho, saben que van a perder unidades de venta porque evidentemente hay gente que quiere la versión de 43 milímetros, que prefiere una versión más pequeña para unas muñecas más pequeñas, pero no se sentían cómodos lanzando esa versión de 43 milímetros con un grosor mayor del que han lanzado. Con respecto a la autonomía, efectivamente ha aumentado y según me indican es no solo por sensores o por, procesador, sino también por la forma en la que han implementado el firmware. Hay una nueva función de mejora de corrección de track GPS, que a la hora de hablar de mejora de corrección de track GPS va a ser después de la sincronización, no durante el entrenamiento. Es decir, si tú tienes problemas de GPS durante el entrenamiento, pues los ritmos van a seguir fallando porque tengas problemas de señal o similares. Entonces, lo que va a hacer esta función, que se llama Position Enhancement, que esto está
está en automático para ciertas actividades, pero que se puede activar o desactivar. Está enfocado pues cuando estamos corriendo por valles, por digamos ciudades con edificios altos y calles estrechas, sitios donde vas a tener problemas de recepción de satélites. Entonces, cuando el reloj detecte ese problema, lo que va a hacer es guardar más puntos, guardar más datos para después enviar el archivo a Garmin y que la plataforma procese todos esos puntos e intente identificar, digamos, dónde ha estado el error y cuál ha sido el archivo erróneo o el punto erróneo. Todo eso se va a procesar y lo que me han dicho que evidentemente, al ser un archivo más grande, va a tardar más tiempo en enviarse a la plataforma y en gestionarse. De momento esto se va a hacer en Garmin Connect, pero la intención que tienen es que en el futuro se pueda procesar directamente en el reloj y sea el reloj el que sea capaz de hacer ese procesamiento. Yo no sé si ese futuro va a ser directamente en el Fenix 8 o ya en modelos venideros. Lo siguiente que preguntaba era sobre el protector de sensor, si es solo para prevenir el daño del sensor o si había algo más. Entonces, según me indican, pues es para proteger de golpes. Tenemos dentro todos los agujeros de micro, de altímetro. Protege de impacto mecánico, pero también de entrada de aire, es decir, protege el altímetro barométrico, por ejemplo, de la entrada del viento, que también puede afectar a las mediciones. Si estamos, por ejemplo, montando en bici, estamos llevando el viento a la zona del reloj. Si estamos en una zona con mucho viento, pues eso nos puede afectar a las mediciones de altímetro barométrico, y con la malla que lleva el protector por delante, eso se soluciona. Con respecto a la interfaz de usuario, que ha cambiado, según me dicen, están haciendo muchos intentos para, digamos, equiparar toda esa versión del firmware o esa interfaz de usuario para que sea equivalente en todos los modelos. Esto es a partir de ahora, es decir, no vamos a ver Fenix 7 con la interfaz de usuario del Fenix 8, no vamos a ver cambios en la gama Forerunner anterior o la que está vigente hasta ahora, pero sí que vamos a ver que las funciones o la forma en la que encontramos el menú va a parecerse más entre las distintas versiones, pero con la salvedad de que, según me han dicho, va a haber cambios o posibles cambios en función de la versión o el modelo. Es decir, a lo mejor los Fenix van a tener opciones más arriba que se van a utilizar más, opciones que se utilicen menos van a estar más abajo en el menú, lo mismo con los Forerunner. Según me indican, digamos, la forma que tienen diseñado el firmware nuevo, pues eso lo tienen más fácil a la hora de subir cosas en el menú, bajar cosas en el menú. Con respecto a pantallas MIP, pantallas AMOLED, la tendencia, yo creo, y según más o menos me han confirmado entre líneas, Forerunner no vamos a volver a ver pantallas MIP, no vamos a volver a ver pantallas transflectivas porque ya están cómodos con la, digamos, la autonomía que alcanzan las pantallas AMOLED. Pueden acabar un Ironman, pueden acabar maratones, pueden hacer todo eso sin ningún problema, pero sí que podremos seguir viendo pantallas MIPs en relojes como Fenix, pensados más para la aventura, donde sí que están enfocados a la aventura. Lo que yo creo que a lo mejor Fenix, no vayamos a ver, por ejemplo, un Fenix 9 con pantalla transflectiva, se quedarán en AMOLED y quizás la pantalla transflectiva sí quede reservada para el enduro, que sí que es ese modelo de Garmin que va a estar enfocado a la mayor autonomía. AMOLED y carga solar, ¿está descartado? No, están trabajando en ellos, podremos verlo a medio plazo, pero de momento dicen que la tecnología no está ahí. Y la pregunta gorda, ¿por qué no hay versión con LTE? Si la podemos esperar en un futuro, por ejemplo, un Fenix 8 Pro. Yo la indicación que le hacía es, bueno, entiendo que AMOLED quizás no es posible, solar tiene ya su autonomía, tiene sus posibilidades. Lo que me parecen, vamos, lo que me han dicho es que parecen no estar conformes en la forma en la que le han implementado el 945 LTE en cuanto a funciones de seguridad. Yo creo que quieren ir un poquito más allá de lo que tenían en el 945, de dotarle de más capacidad, mayores prestaciones y que sea algo realmente beneficioso para lo que es la gama Fenix, que no está descartado, pero que yo creo que es evidente de eso, que quieren ir más allá para estar más cómodos para lanzar esa versión LTE. Es decir, no vamos a ver a pronto plazo una versión con LTE en el Fenix 8. A ver, con estos precios es evidente que Garmin quiere apostar por la gama más alta del mercado. Y en mi opinión, Garmin está dando por descontado su rivalidad con Suunto o Coros y se está enfocando a rivalizar con el Apple Watch Ultra. Porque las dos novedades de hardware que presenta Garmin con los Fenix 8 son las que tiene el Apple Watch Ultra, digamos, con las que Apple podía sacar pecho. Garmin lo que quiere es que estos modelos de los que hablamos hoy, de los Fenix 8, sean los rivales de los Watch Ultra. Así que los primeros en respirar tranquilos con esta política de precios son precisamente Suunto y Coros.
porque saben que no pueden plantar cara en la pelea de prestaciones, especialmente en cuanto a funciones inteligentes como pueden ser música o pagos inalámbricos. Pero sí pueden plantar cara en funciones de entrenamiento, en materiales, calidades y sobre todo precios. ¿Merece la pena el Fenix 8? Pues si eres alguien que practica buceo con asiduidad, quizá al menos te permite contar con ese segundo ordenador de buceo que siempre es recomendable. ¿Que no buceas? Pues oye, tienes que valorar cómo de importante es para ti lo de poder hablar con el reloj, tanto en las llamadas como el poder grabar notas de voz o utilizar los comandos vocales. ¿Que no buceas y que no te importa las funciones de voz? Bueno, la verdad, vas a pagar un extra por 4 cambios en la interfaz de usuario, no van a llegar a los modelos anteriores, y luego también por otras funciones como Garmin Share o las rutas generadas dinámicas, que previsiblemente esto sí que llega a modelos anteriores, especialmente Garmin Share. Y en este caso, pues te diría que la compra no merece la pena si vienes de un Fenix 7 Pro, por ejemplo, o si estás dudando entre el Fenix 7 Pro y el Fenix 8. Luego tenemos el caso del Fenix E. ¿Merece la pena? Pues aquí la respuesta es rotundamente no. Y es que básicamente es un Epix estándar con un nuevo nombre. Y que en 2024 Garmin hace un reloj de 800 euros al mercado y no tenga la opción de recepción de satélite de doble banda, la verdad es que no tiene nombre. Y no entiendo que este Fenix E, con el que en definitiva Garmin ya está recortando en muchas otras funciones, pues no le pongas doble banda, que me parece que, como digo, en 2024 en un reloj teóricamente gama alta, que es por más precio gama alta, pues no lo tenga. Y en este caso la verdad es que es mucha mejor opción irte a un Epix Zafiro, que ya te he puesto, por ejemplo, en el canal de Telegram, más de una ocasión, ofertas sin 499 euros, que son 300 euros menos por un reloj con mejores características. Y con esto no estoy diciendo que no sea un buen reloj. Si dejamos el precio a un lado por un momento, por supuesto, es un grandísimo reloj en cualquiera de sus dos vertientes, con pantalla AMOLED o con carga solar. Es lo máximo en prestaciones de la marca, lo máximo en funciones de la marca, lo máximo en autonomía de la marca. Así que hasta ahí, todo perfecto y sin ninguna queja. El problema es el aumento constante de precios. Es lo que no entiendo, esa política de aumento constante. Por supuesto que si suben precios y siguen vendiendo unidades, la culpa no es de Garmin, es de quien lo paga. Porque al final Garmin como empresa está para generar beneficios. Es lo que piden sus accionistas y no es comparable con empresas de propiedad enteramente privada. El accionista quiere beneficios aquí y ahora y no le importa lo que pase en el futuro porque quizás esté ahí o quizás venda su participación y se vaya a otro lado. Pero aunque la gente siga pagando el precio que marca Garmin, es evidente que hay usuarios que se van a ir quedando por el camino. Usuarios que se van a otras marcas y que con esta política de precios pues es bastante probable que no vuelvan. Y el problema es tensar la cuerda tanto que al final se rompa. Y cuando eso ocurra, quizás sea demasiado tarde.